Perfecto. Bien. Bueno, decíamos entonces que vamos a abordar la segunda parte, ¿sí? De lo que es las revoluciones tecnocientíficas y habíamos visto la semana pasada lo que era la macrociencia, ¿sí? En relación Profe, a... Sí, antes que comience, sí, Valeria. disculpe que lo moleste y le No, por interrumpa. favor. Justo estaba mirando en la página Sí, que el link donde teníamos el Excel dice grupo 1, o sea, perdón, para el TP número 1. ¿Va a haber ujú. otro Excel o lo manejamos con el Sí, mismo? sí, 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 la inscripción va a ser diferente esta vez, así que no se preocupen, olvídense de ese Ah, Excel. ok. Es más, de hecho, por ahí lo podemos sacar, No. dejar de compartirlo, para que no se vayan a confundir, ¿sí? No se preocupen, Ah, que ok, perfecto, durante la, gracias. durante la semana vamos a dar las instrucciones y los enlaces para que puedan inscribirse como grupo, ¿sí? Aún así, la semana que viene, posiblemente el viernes de la semana que viene, lo que hagamos sea dejarles la consigna, ¿sí? Del práctico y nos vamos a asegurar de que van a tener el tiempo suficiente para poder hacerlo, ¿sí? Eso Perfecto, por una muchas gracias. parte. Me has hecho acordar, de paso, lo que no vamos a hacer, ¿sí? Lo que no vamos a hacer va a ser el práctico número 3, ¿sí? Habíamos planteado tres prácticos, uno en la unidad uno en la unidad 3, otro en la unidad 4. Lo que vamos a hacer es dar la unidad 4, vamos a charlar sobre los materiales, el contenido, ¿sí? Que refiere a ética en el uso de datos. Vamos a debatir sobre eso, pero esos contenidos, ¿sí? No van a terminar en un trabajo práctico particularmente, sino que la idea es que ustedes puedan incorporar después esos contenidos al trabajo final, ¿sí? Bien, bueno, arrancamos entonces. Ya teníamos un contexto, ¿sí? Sabíamos cómo venía desarrollándose la macrociencia, ¿sí? Qué impacto tuvo, cuáles fueron los objetivos principales, cuál era el tipo de financiación, en qué consistía el contrato social de la ciencia, de qué manera estaban formados los equipos, ¿sí? Y cuál fue el contexto que dio lugar justamente a la macrociencia. ¿Se acuerdan un poquito de eso? ¿Cuál fue el contexto en términos Sí, generales que dio la lugar a la Segunda Guerra macrociencia? Mundial. ¿Cómo? La Segunda Guerra La Mundial. Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial dio origen o dio el puntapié, digamos, para la expansión de la ciencia? ¿Qué es lo que había ocurrido? Bueno, el Estado y el ejército necesitaba sí o sí avanzar, o sea, había una batalla también tecnológica, entonces empezaron a dar muchos más recursos para poder, vamos a hacer investigaciones y eso, digamos, para mí, entiendo yo que fue, digamos, como que lo que impulsó la macrociencia, entonces, para mí fue la fuerte arremetida que tuvo el Estado y el ejército, ¿no? Para las investigaciones, en resumen. Exactamente, exactamente. Piensen que la ciencia antes se desarrollaba dentro de las universidades, por ejemplo, pero no tenía una orientación determinada y no tenía una financiación específica del Estado, sino a través de las universidades, con un presupuesto que para lo que eran los macroproyectos que se presentaron durante la macrociencia, ¿sí? Que son principalmente los cuatro que vimos, el proyecto Radar, el proyecto ENIAC, para la primer computadora, el proyecto Manhattan, ¿sí? Y la invención del transistor. Son macroproyectos que no podrían haberse desarrollados desde la financiación que les podía dar una universidad, ¿sí? Entonces, el Estado ve en la ciencia las posibilidades de obtener un mayor poderío, ¿sí? Político, económico, diplomático, en todos los aspectos. E incluso hablábamos también que hacíamos referencia a que se podía obtener mayor prestigio incluso. ¿Sí? Un estado, una nación podía llegar a obtener mayor prestigio en función de el desarrollo y los avances tecnológicos que pudiese llegar a lograr. ¿Sí? Bien, entonces, si
digamos, volvemos a lo que fue el desarrollo de estos periodos, ¿sí? Vemos que la tecnociencia, propiamente dicha, es una fase posterior a la Big Science, ¿sí? A la macrociencia, después de una crisis entre la década del 66, perdón, entre el año 66 y el año 76. Una crisis que duró una década, un estancamiento, ¿sí? Hubo un estancamiento en estos avances de la macrociencia, ¿sí? Eh, ¿Y qué ocurrió? La macrociencia había tenido un crecimiento muy acelerado, ¿sí? Se da este estancamiento, pero ¿qué es lo que diferencia a la tecnociencia de la macrociencia? ¿O qué situaciones llevaron, ¿sí? a este nuevo periodo después del estancamiento? Eh, y eso lo vamos a ver en función de la caracterización que hace Javier Echevarría, ¿sí? De lo que es la tecnociencia propiamente dicha. Habíamos dicho que el Estado había estado financiando la ciencia durante la macrociencia, había estado financiando la ciencia como una posibilidad de, entre otras cosas, lograr un mayor poderío militar, por ejemplo, ¿sí? Hernán, Ah, perdón. sí, Perdón, ahí Maximiliano Quiroga levantó la mano. sí, Maximiliano. Gracias, Buenas Adriano. noches. Era para hacer una pregunta nada más. Sí, Gracias. sí, sí. ¿El estancamiento Sí. se debió a algún motivo en particular? Bien, ahí vamos a ir viendo, ahí vamos a ir viendo, porque ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con, a ver, dentro de las guerras que ha disputado Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué gran fracaso tuvo La guerra de Vietnam. la guerra de Vietnam? ¿Sí? La guerra de Vietnam. ¿Qué pasó en la guerra de Vietnam? ¿Alguien sabe? En términos generales. Más que el fracaso, no sabría definirlo, digamos. O Bien. sea, No, 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 entiendo pero que a eso las apuntamos. tácticas tomadas por los vietnamitas los tomaron por sorpresa a los estadounidenses, pero más que eso no. Exactamente, exactamente. Y recordemos que durante la macrociencia, los Estados Unidos se consolidaron como una potencia, la primera potencia militar, ¿sí? Claro, porque Entonces, sí, salieron sí, re bien parados de la Segunda Guerra, digamos. En exactamente, definitiva, al no ser su territorio el que estaba en disputa, por más que hayan sido involucrados, se hayan involucrado, digo, salieron muy bien parados. exactamente, exactamente. Si vamos un poquito más atrás, recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, la Europa de posguerra estaba devastada, estaba tratando de recomponerse, entonces Estados Unidos era el único que tenía los recursos posibles, económicos, políticos, diplomáticos, para poder tomar la posta en este desarrollo tecnocientífico, ¿sí? Por eso es que se termina convirtiendo, entre otras cosas, en la primera potencia militar. Ahora imaginen lo siguiente, ¿sí? Ahora imaginen lo siguiente. Eh, Vietnam, ¿sí? En ese momento no era una potencia, no era considerada una potencia militar, ¿sí? No era considerada una potencia militar como lo era Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una potencia militar, ¿sí? pierde una batalla o pierde una guerra, en realidad, contra otra nación, ¿sí? que no es potencia militar? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Yo siempre hago el paralelismo con la siguiente situación. Acá en San Luis y en muchos lugares de la Argentina, cada tanto se renuevan, por ejemplo, no sé, los móviles policiales, ¿sí? Se renueva toda la flota de móviles policiales, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin último de eso? ¿O cuál es la idea asociada a la renovación de todos los móviles policiales, por ejemplo? eh, a ver, que están siempre mejorando la seguridad, ponele. Bien, 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 bien. Exactamente. O cuando está muy desprestigiado, tienen que subir de alguna manera. Ujú. No sé si habrá sido eso el caso de Estados Unidos cuando perdió, ¿no? El Bien. desprestigio, no, no lo sé Ujú. bien. Claro, sí, sí, Sí. definitivamente le pegó muy fuerte al prestigio porque es como, nada,
una micropotencia militar ganándole el juego a Estados Unidos, que era Y, la claro, y primera. duró mucho tiempo, ¿no, profe? Si mal no, Exactamente. muchos años. Este periodo de estancamiento tiene que ver, tiene que ver en gran parte con esto, ¿sí? ¿Por qué? Ahora eh, imagínense que vuelvo al paralelismo que hacemos con el tema de la renovación de los móviles, ¿sí? Uno espera que si hay móviles nuevos, ¿sí? Que la seguridad aumente, que el delito disminuya, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué y por qué? Porque uno paga impuestos y ese dinero muchas veces sale de los impuestos para poder renovar las flotas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se renuevan todas las flotas y el delito se duplica, por ejemplo? ¿Qué pensaríamos? Ni un desprestigio para el gobierno que esté en el momento. Exacto. Y a su vez, uno diría, escúchame, mirá los impuestos ¿Para que... qué pago? Claro, exactamente. Quiero que mi dinero se destine a otra cosa porque estamos viendo que de esta manera no está funcionando, ¿sí? Bueno, una situación similar ocurrió en los Estados Unidos. Una gran parte del PBI estaba destinado al desarrollo militar, a la financiación de la ciencia para los desarrollos militares. Entonces, No. frente al fracaso que fue la guerra de Vietnam, ¿sí? El pueblo empieza a cuestionar eso, empieza a decir, bueno, escúchenme una cosa, no podemos estar poniendo una gran parte del PBI del país invirtiéndolo en la ciencia para el desarrollo militar, ¿sí? Y perder una guerra contra una nación que no es potencia, ¿sí? Entonces, empieza a haber una desconfianza, empieza a haber, se empieza a juzgar, ¿sí? Esta financiación de la ciencia. Y el Estado empieza a retirar esa financiación de la ciencia. Pero ¿qué pasa? No puede dejar la ciencia a la deriva. ¿Sí? No puede dejar la ciencia a la deriva sin financiación estatal y que se arregle como pueda, porque eso implicaría también una regresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La macrociencia, ¿sí? Había surgido en Estados Unidos bajo un estado federal más proteccionista, ¿sí? De lo que era la actividad científica. Pero a causa, decíamos, del fracaso en la guerra de Vietnam, la sociedad empieza a desconfiar de la ciencia, no de la ciencia en sí, sino del financiamiento, ¿sí? Empieza a cuestionar ese financiamiento y lo que hacen es disminuir los presupuestos públicos para la investigación y desarrollo, ¿sí? Sumado a esto se daban un montón de movimientos en contra de la guerra, ¿sí? En contra de la guerra y por ende de los desarrollos científicos que estaban orientados a la guerra, ¿sí? Y esto duró una década, ¿sí? Este cuestionamiento, esta baja en la financiación duró una década y fue ay, se me fue la palabra. Vuelvo al, vuelvo acá arriba. Fue esa De década de estancamiento. estancamiento, ¿sí? Fue esa década de estancamiento que me preguntaban recién, bueno, ¿por qué se produce? Y porque el Estado empieza a recortar la financiación para la ciencia, hay muchos movimientos en contra de la guerra, pero a su vez irían en contra de los avances científicos de esos momentos, porque recuerden que los objetivos eran fuertemente militares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ¿qué es lo que ocurre? El Estado dice, bueno, no le podemos soltar la mano totalmente a la ciencia. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hacemos? Y bueno, que financien la ciencia los privados. ¿Cómo hacemos para que los privados puedan financiar la ciencia? En los años 80, entonces se empiezan a producir modificaciones. Y el Estado lo que dice es, bueno, aquellos privados, ¿sí? Aquellos privados que puedan financiar la ciencia, les reducen un 25% los impuestos. ¿Sí? Le reducen un 25% los impuestos. Y hay una liberación de patentes también. Hay una liberación de patentes. Entonces, claro, con una reducción tan grande de impuestos y con una liberación de patentes, los privados empiezan a financiar parte de la ciencia fuertemente, ¿sí? Cada vez más fuertemente, al punto tal que unos pocos años después el 70% de la ciencia en Estados Unidos era financiada principalmente por privados, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre?
si yo, privado, estoy financiando la ciencia, puedo elegir por dónde quiero que vaya el desarrollo, por dónde quiero que vaya el desarrollo tecnológico, ¿sí? Entonces, definitivamente los privados optaron por que no haya exclusividad en lo que son los desarrollos militares, ¿sí? Los desarrollos tecnológicos con un objetivo militar, ¿sí? Entonces, los objetivos en la ciencia ya no van a ser fuertemente militares, ¿sí? No van a ser fuertemente militares, sino que se van a diversificar, se van a diversificar. ¿Por qué? Porque los privados lo que quieren hacer es vender, ¿sí? Y una guerra muchas veces, lejos de vender, lo que hace es cerrar determinadas fronteras para donde podría obtener ganancias, ¿sí? Entonces, estas modificaciones, en un primer momento, dan lugar a lo que es la tecnociencia, financiada principalmente por los sectores privados. ¿Sí? Ya les digo, no es algo que pasó de un día para otro, pero con esta liberación, con esta reducción de impuestos y con la liberación de patentes, los privados, digamos, se ven llamados a financiar la ciencia porque les convenía enormemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Empiezan a proliferar también pequeñas empresas, ¿sí? Pequeñas empresas de investigación y desarrollos centradas, pero ya en el desarrollo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, no sé, TICs, biotecnologías, ¿sí? Y estas empresas, en muchos casos, no eran empresas grandes, no eran gigantescas, sino cuál era el valor que tenían estas empresas. Es que estaban orientadas, ¿sí? Estaban orientadas a la innovación y el desarrollo, ¿sí? Entonces, pero esa innovación y desarrollo seguía requiriendo una fuerte investigación. ¿Sí? Seguía requiriendo una fuerte investigación. Entonces pasamos de lo que era anteriormente en la macrociencia, investigación y desarrollo, ¿sí? A investigación, desarrollo e innovación en este momento. Orientada, ya les digo, a los desarrollos tecnológicos que no necesariamente, ¿sí? Tenían como objetivo lo militar o como un objetivo principal lo militar. Empiezan a surgir, es en esta época donde empiezan a surgir empresas como Apple, Microsoft, Intel, que empiezan a mostrar, ¿sí? Un potencial innovador muy grande y que después con el tiempo obviamente se constituyen en transnacionales, ¿sí? Se convierten en transnacionales. Eh, pero, ¿qué pasa? Este ingreso de estas empresas a los mercados internacionales, ¿sí? Requiere tener en cuenta los valores culturales, los valores ecológicos, los valores sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están... ¿Se escucha bien? Perdón, ¿se escucha bien? Ujú. Sí, Bien, Sí, sí. bien. Eh, que las empresas, digamos que las empresas logren ingresar a mercados internacionales, ¿sí? Implica que sus productos van a llegar a otros lugares. Entonces necesitamos más agentes dentro de lo que es la producción, la investigación, el desarrollo y la innovación. ¿Sí? Así vamos a ver también que antes teníamos como equipos a los científicos, a los tecnólogos, a los ingenieros y las personas que financiaban, y ahora para poder llevar nuestros productos, estas innovaciones tecnológicas a otros lugares, vamos a necesitar más gente. ¿Sí? Más gente que, por ejemplo, conozca acerca de las leyes de otros países, ¿sí? Y gente que, como proliferan muchas empresas de investigación y desarrollo, van a necesitar mucha gente también de marketing, por ejemplo, ¿sí? Mucha gente de marketing, porque ahora la idea no es desarrollar exclusivamente o fuertemente tecnología militar, ¿sí? Sino tecnologías que en muchos casos van a parar a la sociedad, ¿sí? Van a ser de uso o van a ser utilizadas por la sociedad. Bien, vamos hasta ahí. ¿Se entiende cómo ha sido el paso, digamos, de la macrociencia, el periodo de estancamiento y el ingreso a la tecnociencia? Sí. Bien, ¿preguntas hasta ahora? Bien, bueno.
La segunda característica que atribuye Echeverría, perdón, a la tecnociencia es la mediación mutua entre ciencia y tecnología, ¿sí? La ciencia y la tecnología ya venían interactuando, ¿sí? Desde la Edad Moderna, pero esta vinculación, ¿sí? Esta interacción se profundiza con la macrociencia y en la tecnociencia es indispensable. ¿Sí? En la tecnociencia ya se convierte en algo indispensable. La producción de conocimientos es inviable sin el uso de tecnología y las innovaciones tecnológicas sí o sí deben basarse en investigación para poder ser desarrolladas. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, no sé, que esta clase, por ejemplo, sería imposible sin los avances que ocurrieron durante la tecnociencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta la macrociencia lo que teníamos era ordenadores, por ejemplo, computadoras, pero no se había creado todavía, ¿qué cosa? La Internet. Internet, por ejemplo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y vamos a ver cómo la creación de las redes de Internet, ¿sí? Van a revolucionar completamente la forma de hacer ciencia. Ya venimos con modificaciones en el ingreso a la tecnociencia que tienen que ver con los cambios en los objetivos, ¿sí? Con los cambios en los objetivos. Los objetivos ya no son tan fuertemente militares, ¿sí? Sino que están más orientados al mercado, ¿sí? A la producción de mercados y a la apertura de mercados nuevos, al crecimiento, al desarrollo y a la innovación, ¿sí? Fuertemente a la innovación. Entonces, la tecnociencia, o durante la tecnociencia, la mediación entre ciencia y tecnología, ¿sí? Es indispensable, es indispensable. Se necesitan una a la otra, ¿sí? La ciencia, para poder desarrollar más conocimientos, necesita la tecnología y la tecnología, para poder avanzar y ser cada vez más innovadora, necesita los desarrollos científicos, necesita investigación de base, ¿sí? La tecnociencia tiene otra característica y es que no solamente busca conocimientos que sean conocimientos lo más verdadero posible, verosímiles, que sean falsables, sino también y por sobre todo busca conocimientos que sean útiles, ¿sí? Conocimientos que sean útiles y que en su base estos conocimientos, además de útiles, estén científicamente justificados, ¿sí? Que tengan una base científica. La verdad, la precisión, la coherencia, si bien siguen siendo deseables dentro de la investigación, ¿sí? Empiezan a surgir otros valores al interior de la ciencia que tienen que ver con esto que mencionamos acá, la utilidad, la eficiencia, la eficacia, la aplicabilidad y la funcionalidad, ¿sí? Eh, entonces digamos que va en línea con todos estos desarrollos que se vienen dando en la tecnociencia, ¿sí? Fíjense que al pasar la financiación de la ciencia a manos de privados, entre otras cosas, cambian los objetivos de la ciencia, ¿sí? Digamos, los objetivos y los valores, perdón, los objetivos y los valores de la ciencia se amplían, básicamente. Eh, Habla también de que se empiezan a constituir empresas tecnocientíficas. Esta vinculación entre ciencia y tecnología se intensificó y la producción de conocimiento científico y tecnológico se convierte en un nuevo sector económico, ¿sí? Se convierte en un nuevo sector económico. Fíjense que acá se mencionan que el conocimiento pasa a ser algo rentable, ¿sí? A través de licencias de uso como Windows, de franquicias, ¿sí? Como McDonald's, Burger King, suscripciones de acceso y conexión, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen que realizar un trabajo y tienen que consultar fuentes científicas, pueden acceder a bases de datos, pero no pueden acceder a cualquier base de datos. Aquellas bases de datos que contienen los informes más innovadores, más actualizados, ¿sí? Son pagas generalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pagar una suscripción para poder acceder al conocimiento. El conocimiento pasa a ser una mercancía, básicamente, ¿sí? Pasa a ser entendida eh,
en su valor de mercancía. Por eso, fíjense que mientras que en la macrociencia el conocimiento era secreto, ¿sí? El conocimiento era secreto porque suponía una ventaja militar de un estado frente a otro, ¿sí? Ahora el conocimiento pasa a ser una mercancía. Es algo que yo lo desarrollo, pero no lo dejo libre, sino que trato de venderlo, ¿sí? En nuestro caso, bueno, yo siempre lo que hago es preguntarles, bueno, ¿quiénes de ustedes utilizan Windows, por ejemplo? Yo Sí, creo que Yo, creo que la Probablemente mayoría sí. usa. La mayoría, ¿sí? Ahora, Yo, ¿quiénes tienen Windows original? Yo lo tengo yo, original. Bien, que es muchas veces cuando uno compra una compu, viene Windows Sí, original activado por un año, ¿sí? Activado por sí. un año. Entonces, en muchos casos, cuando termina esa licencia, ¿sí? Uno se queda o con un Windows que a veces se cuelga, a veces se cae, o lo que mucha gente hace es instalar otras versiones, ¿sí? No legales. O por ¿Sí? o ahí el pagar la Windows suscripción. tipo. Exactamente. Cuando ahí, Alejandra, vos decías, Claro. o pagás una suscripción, ¿sí? Cuando vos pagás una Sí, suscripción, ¿a qué tenés derecho? ¿Qué te da derecho a pagar a, una suscripción a de todo Windows? el material que tenga, eh, tipo lo que estás pagando. O sea, todo lo que, todo no lo que sé cómo tiene que explicar. ver con Windows, Sí, Bien, por bien, ejemplo, todas el las Word, herramientas el de Excel, Windows. el Ahí está. correo, exacto. El y, uso, y el tenés uso, acceso a mayores funciones que cuando tenés uno exactamente. gratuito o trucho. Sí. Exacto, exacto, ¿sí? Y a su vez uno tiene el acceso a las actualizaciones, ¿sí? Para que el sistema corra más rápido, que pueda tener, que se puedan instalar otros programas, otras extensiones, otras aplicaciones. Y esas Sí, pero actualizaciones, ahí también hay un problema, porque vos tenés acceso a las actualizaciones, pero no todas las máquinas soportan esas actualizaciones. A claro, su vez, hay máquinas que son viejas que vos podés estar pagando la suscripción, pero no te sirve de nada porque tu máquina es vieja. exactamente, Entonces estás pagando cosas que que no no puedes usás, utilizar. Entonces, que ¿qué? no podés utilizar. Te obligan sí o sí a cambiar o la computadora o irte para el lado oscuro de la... Hace con un ojo tapado y un loro en el Sí, hombro, una pata de palo. Sí, 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 porque a mí me está pasando eso ahora. O sea, yo lo tenía original, pero me está pasando que la máquina no me acepta el Windows nuevo. exactamente, exactamente. Entonces, fíjense que, Los fíjense, otros días, perdón, sí, escuchaba que lo están haciendo eso para los electrodomésticos, para todo, que los están programando para que tengan una determinada fecha de funcionalidad y después mueren. alguien Es que eso lo mencionó están, la obsolencia sí, eso programada. lo están haciendo tipo, porque, ¿qué pasa? Hace muchos años un electrodoméstico te duraba toda la vida. Yo Ujú, tengo electrodoméstico de mi abuela, sí, que son muy viejos, eh, pero que no tienen problema o no tienen grandes todavía problemas. funcionan y funcionan Ujú, mejor que los nuevos que haces ahora. O no tienen, exactamente, sí, En y mi casa de el tema soltera es hay el una capitalismo heladera. ahí, que exactamente. necesitan tipo, necesitan sacar plata de todos lados. Claro, Entonces ahí es el tema, que empezaron, meten cosas de mala calidad, exacto. que por ahí te dura lo que te dura la garantía y después se te rompe y sí o sí tenés que, eh, pero ahí renovarlo. es el mundo empresarial ahí. Exacto. Ahí vamos a profundizar con Sí, este por ejemplo, tema, en mi casa Nicolás. de soltera hay una heladera que tiene 60 años y no se rompió No se nunca rompe, sigue, y sigue. sigue andando. Exacto. Entonces, Pero bueno, obviamente esas heladeras, si ahí estoy fuese con... así, no hubiese habido crecimiento tecnológico Claro, tampoco ni nada, porque no habría necesidad. exactamente. Ahí estoy con vos, Nicolás, sí, que has levantado la mano. Antes de que se me vaya esta idea, lo que decís vos, María Alejandra, es, por ejemplo, sí, sigue funcionando, pero no tiene, no sé, el sistema No Frost, por ejemplo.
¿sí? O un descongelado automático, o un sensor de determinadas cosas, ¿sí? Y esas son tecnologías que si uno quiere conservar durante más tiempo las verduras, la comida, ¿sí? Uno opta por, bueno, o accedo a esa nueva tecnología y la tengo que comprar, y esa nueva tecnología de base tiene conocimiento, ¿sí? Conocimiento e innovación, ¿sí? Entonces, es el conocimiento lo que se está vendiendo, ¿sí? El conocimiento se traduce, se cristaliza en un producto determinado, en una innovación, y esa innovación es lo que nosotros tenemos que comprar. Entonces, lo que estamos haciendo en el fondo es mercantilizando el conocimiento, ¿sí? Nicolás, sí. Sí, no, era eh, a colación, digamos, de la obsolescencia programada. Ujú. Si quieren investigar un toque sobre lo sucedido con las máquinas de helado de McDonald's, Sí, hay creo que inclusive un documental entero que cuenta lo sucedido con esas máquinas. Muy, muy, ¿cómo sería? Muy gráfico para lo que sí, estamos sí. hablando. Bien, bien, bien. Bueno, eso está bueno, ¿sí? Que traigan ejemplos por ahí, que traigan ejemplos donde se pueda ver un poco más concretamente. Nosotros vamos tirando algunos, ¿sí? Como esto de las licencias de Windows, por ejemplo. Acá hablamos de franquicias como McDonald's y Burger King. Yo por ahí hacía el paralelismo acá con la franquicia Ahí estamos con vos, Juan. Eh, Les decía siempre, bueno, yo puedo vender empanadas en mi casa, por ejemplo. Podría ponerme un emprendimiento y vender empanadas en mi casa. Sí, Sí. Poder, Ahora, poder. podés, No podés. debería exacto. si no tenés todas las licencias. Bien. Pero supongamos que pago los impuestos municipales y tiene una cantidad Sí, determinada. Ahora, yo puedo poner un cartel afuera que diga, no sé, El Noble, por ejemplo. no, es No, una franquicia. sí, Ajá. necesitas tipo pagarle a la marca por tener su Exacto. marca. Bien, pero no, fíjate que no solamente por tener su marca, sino porque también te asegura una determinada clientela, es decir, hay una investigación de en qué lugares está bueno posicionarlo o no, ¿sí? O Grido, pasa lo mismo con Grido, por ejemplo, con otras franquicias, para poder asegurarte una determinada cantidad de clientes, pero no solamente eso, sino que también lo que hacen es venderte el conocimiento, ¿sí? Y se vende como una regla. Y tenés que respetar la fórmula Exactamente, tenés que de lo respetar la que se... fórmula y el tiempo de cocción, el tipo de horno, ¿sí? El tipo de horno en que vas a calentar las empanadas. No se puede hacer en cualquier lugar, de cualquier manera, con el tiempo que a mí se me ocurra y ponerle cualquier logo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo estoy comprando es el conocimiento para saber cómo se hacen las empanadas para que me salgan iguales que las que puedo consumir en San Juan, en Buenos Aires, en donde esté la franquicia, ¿sí? Y asegurarme una determinada cantidad de clientes. Entonces, básicamente, también, al comprar una franquicia, yo estoy comprando el conocimiento de cómo manejar un producto, de cómo venderlo, cómo tengo que estar, pensemos en las heladerías, por ejemplo, que mencionábamos recién, tienen hasta un uniforme determinado y uno no puede tener un uniforme rojo y amarillo, por ejemplo, trabajando en esa franquicia. No, tiene que ser azul y blanco. ¿Sí? Azul, blanco y rojo, me parece. Entonces, en ese sentido, lo que se está vendiendo, ¿sí? Lo que uno está comprando cuando compra una franquicia es comprar conocimiento también. Sí, Juan. Profe, por las dudas que no sé si sabían que lo de Windows 11, eso, las Ujú. actualizaciones hay, bueno, como siempre la gente se las arregla hoy en día y hay formas que le sacan los requisitos, digamos, de que tenga que tener tanto de RAM, tanto de placa de video, etcétera, y se puede instalar igualmente, Claro. porque es como una programación y se lo quitan y ya Eh, está. sí, Exacto. yo voy a acotar algo sobre eso. Sí, te pueden robar datos, o sea, hay gente que lo hace malintencionadamente y hay gente que lo hace de bien, digamos, ¿Mm? Sí, aparte de pero eso, hay que averiguarse bien todo. yo traté de instalarlo
Pero Sí, el tema es que depende de la placa de video también que tenga la computadora. sí, Porque, por ejemplo, yo tengo la placa de video y no me acepta el Windows 11. claro. Ni trucho, No, ni no, 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 no. original, ni nada. Exacto. Sí, Claro. sí, sí. Sí, va Sí, sí. pidiendo Por cada vez eso más también requisitos. un buen port, digamos, ahí que encontrar. ¿Sí? Fíjense que, nada, otro ejemplo muy común es el tema de WhatsApp, por ejemplo, para comunicaciones. Cada tantos meses te dicen, bueno, en estos teléfonos dejará de funcionar WhatsApp porque no se te va a poder actualizar, porque no vas a tener determinadas funciones. ¿Qué tiene que hacer uno? Comprar nuevas tecnologías con nuevos desarrollos, con mayor potencia, en el mismo espacio, por ejemplo, para que pueda seguir funcionando WhatsApp, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y pasa lo mismo con un montón de cosas, ¿sí? No sé si han usado en algún momento el software SPSS de análisis, un Sí, el de paquete pago. estadístico, paquete de análisis Sí, estadístico. sí, creo que sí lo llegué a usar. También, ya van como por la versión 27, 28 deben ir, ¿sí? Yo tengo creo que la 25 instalada. Pero también, la versión era muy livianita y hasta la versión 18, por ejemplo, era muy liviana, pertenecía a una empresa. Después la compró IBM y le cambió totalmente la interfaz, pero definitivamente el software es mucho más pesado, ¿sí? Entonces ya no puede instalarse de la versión 18 en adelante, no puede instalarse en las mismas máquinas que se instalaba antes, necesita más potencia, más capacidad, ¿sí? Y con cada actualización se piden cada vez más requisitos. Entonces se renueva, digamos, las actualizaciones del SPSS permiten hacer nuevos tipos de análisis, ¿sí? Que no estaban en las versiones anteriores. Eh, Eso es conocimiento, básicamente, ¿sí? Es conocimiento, es desarrollo aplicado a ese software, ¿sí? Entonces va todo de la mano. Necesitamos tener el último software para poder hacer el análisis que, por ejemplo, no sé, si trabajamos en física, bueno, necesitamos hacer un determinado tipo de análisis que lo tiene solamente en las últimas versiones de SPSS. Y a su vez necesitamos una máquina que pueda correr ese programa, ¿sí? Entonces va todo de la mano, va todo de la mano. Pero básicamente la idea acá es que el conocimiento, ¿sí? En la base lo que hay es conocimiento cristalizado en desarrollo e innovación, ¿sí? Y eso lo tenemos que comprar para poder adquirirlo. Alguien había levantado la mano recién y la bajó. Mm, Sí, profe, yo tengo una consulta. sí. Por ejemplo, para saber si también se trata de esto que estamos hablando, por ejemplo, el tema de que las obras sociales, por ejemplo, ya no te dan más el carnet y es digital. Y hay teléfonos que, tipo, hay gente que todavía usa, porque es grande y usa, tipo, con botones. Ujú. ¿En esto también aplica esto que estamos hablando? Bien, yo creo que sí, pero a ver, lo que hacemos nosotros es un análisis de cómo impacta la tecnociencia en el contexto en el que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. ¿Sí? En el contexto en el que estábamos acostumbrados a vivir. Definitivamente, si alguien tiene un teléfono con teclas, ¿sí? Que no es táctil, hay un montón de funciones que no las va a poder desarrollar, que no las va a poder aprovechar, ¿sí? Eh, y bueno, ni hablar de aquellos teléfonos que no tengan internet, que vieron que inicialmente eran utilizados para comunicarse telefónicamente. Y a lo sumo, ¿sí? Teníamos mensaje de texto. Entonces con internet, lo que sobreviene, es la posibilidad de enviar audios, de enviar, o sea, de manejarnos con otro tipo de información, transmitir otro tipo de información, ¿sí? Que no era posible con esos teléfonos anteriores. Lo que vos me estás diciendo es, por ejemplo, si los carnets son digitales, ¿sí? Los carnets digitales, el desarrollo de un carnet digital necesita conocimiento, ¿sí? Necesita conocimiento que se vuelque, que se plasme en una aplicación determinada. Ahora, por ejemplo, muchas obras sociales se manejan a través de aplicaciones, cuando antes, nada, el servicio era personal, presencial,
¿sí? Entonces, y pasa también con muchas entidades del gobierno, por ejemplo, con muchos reclamos. Si uno tiene que hacer un reclamo a alguna empresa de telefonía, por ejemplo, muchas veces, o una empresa de seguros, ¿sí? Una empresa de seguros, muchas empresas de seguros se manejan con un chatbot, ¿sí? Entonces, si uno tiene algún tipo de incidente, se comunica con un chatbot y ese chat con determinadas opciones envía un requerimiento a la empresa, ¿sí? Y a partir de ahí deciden si te mandan una grúa, si no, cuánto tarda. El tema de este tipo de contexto, ¿sí? Este tipo de contexto no, nuestro contexto está avanzando en esa dirección, ¿sí? Hacia la digitalización. Pero eso requiere nuevas tecnologías, ¿sí? Que muchas veces no las tenemos disponibles. Y esas nuevas tecnologías, ese nuevo conocimiento volcado, ¿sí? Cristalizado en esos dispositivos tecnológicos, tenemos que comprarlos. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es comprar conocimiento. Y el conocimiento es entendido justamente en esta revolución tecnocientífica, ¿sí? Como como un bien que se puede vender, ¿sí? Y la sociedad Bien. también se tiene que actualizar porque si no, por más que compres la nueva tecnología, si no la puedes manejar, Exactamente, exactamente, ¿sí? viste, Entonces, la gente muy grande, ahora los viejitos, ahora todo te maneja por home banking, los exact- billetes no los usamos ya. claro, no, 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 Pero la gente que se quedó, si no tiene alguien que le ayude y le haga los trámites, no exactamente. pueden ni cobrar la pensión. Exactamente, sí, 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 y eso es lo que ocurre, y ahí se arman nuevos nichos de mercado para la gente que, por eso también vuelven los teléfonos con teclas muchas veces, sí, que han vuelto ahora hace poco, han tenido como una reinserción dentro de lo que es el mercado laboral, porque justamente está apuntado a aquellas personas que no han podido integrarse al manejo de lo que es puramente digital, por ejemplo, sí, pero ¿cuál es digamos, lo que queremos rescatar acá? Por eso está bueno por ahí, más allá de el contenido, el material específicamente, ir viendo de qué manera aplica en la sociedad, ¿sí? De qué manera aplica. Hablamos entonces de que el, el conocimiento, ¿sí? El conocimiento, para poder financiarlo, tiene que ser rentable, ¿sí? Tiene que ser rentable. Y por eso también se habla en este momento, ¿sí? Durante la tecnociencia, de un capital intelectual, ¿sí? El conocimiento justamente como mercancía, como algo que se puede vender. Y entonces, ¿qué pasa? Si el conocimiento es algo que tenemos que vender, hay que gestionar esos conocimientos y hay que promocionar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, la ciencia necesita ahora para poder vender sus desarrollos tecnológicos, ¿sí? Sus desarrollos tecnológicos, para poder vender la innovación, necesitamos, por ejemplo, agentes de marketing, ¿sí? Como son financiados por privados, muchas veces los privados no solamente financian la ciencia, sino que también tienen agentes de marketing que son los encargados de vender esas innovaciones, ¿sí? De producir publicidad. De todo el mundo ha visto aquellas publicidades que dice, bueno, 9 de cada 10 odontólogos recomiendan tal cosa, ¿sí? Hay una marca específicamente que dice que 9 de cada 10 yo no sé de dónde sacan el 9 de cada 10, no sé cuál es la base de esos datos, ¿sí? Pero sí sé que es una estrategia fuerte de marketing para vender una pasta dental que tiene, no sé, carbón activado, por ejemplo, ¿sí? Y ese carbón activado es parte de un desarrollo, de una investigación que ha generado conocimiento y ese conocimiento se vende en forma de un producto que tiene un componente que otros productos de la misma línea no lo tienen posiblemente, ¿sí? Pero no alcanza con que ese producto sea innovador, sino que hay que venderlo. Por eso entran en juego, ¿sí? Y en contacto con la ciencia, querramos o no, ¿sí? Otro tipo de agentes como los agentes de marketing, ¿sí? Después pensemos que no solamente entran en juego los agentes de marketing, ¿sí? Sino también otros que tienen que ver con
las leyes vigentes en un mercado en otros países, ¿sí? Acá se produce, por ejemplo, no sé, aceite de cannabis, ¿sí? Pero no se puede exportar a cualquier lugar. Hay países donde no está aprobado, no está permitido, ¿sí? La comercialización. Aún así, ese aceite tiene un desarrollo científico, tiene una base científica, ¿sí? Y en función de eso se determinan cuáles son sus usos, sus ventajas, sus posibles riesgos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no se puede vender a cualquier lugar. Entonces, tienen que tener agentes que se encarguen de, bueno, ver dónde es legal venderlo y dónde no, para saber a qué mercados puede llegar y a qué mercados no puede ingresar todavía, ¿sí? Pero básicamente, fíjense que en el fondo seguimos hablando de que lo que hay es conocimiento, ¿sí? Es conocimiento que cristaliza en determinados desarrollos, en innovaciones, y eso es lo que se trata de vender, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Listo, proseguir. perfecto. Bien, 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 bien. Si hay preguntas, si hay dudas. Igual, profe, ahí volviendo al caso que tocó, digamos, de el aceite, digamos, de cannabis, Ujú, que digamos, acá, digamos, hoy se permite, pero está el grupo de que no, que quieren otra vez, digamos, prohibir la venta, y ujú. hay chicos, digamos, que tienen algunos, sí, algunas enfermedades o Sí, sí. síndromes Condiciones, y sí. bueno, que los necesitan y Ujú. bueno, y entonces a veces es medio contradictorio porque es algo político, de salud y también Exactamente. de posturas de cada individuo, según su experiencia, conocimiento y todo el bagaje que tiene, si son Exacto. conservadores también inclusive, entonces ahí entra un montón de otras cuestiones que a veces no es tan lineal. Claro, sí, 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 seguro, seguro, seguro. No hay un... Y esto es súper importante lo que vos acabas de decir. No hay un solo atravesamiento claro que nosotros digamos, bueno, esto ¿es legal venderlo o no es legal venderlo? Y si es legal, lo puedo vender y ya está. Se puede producir y se puede vender y ya está. No, están estos atravesamientos, ¿sí? Políticos, económicos, culturales, aquellos que tienen que ver con las tradiciones, lo que claro, que fue el debate que se armó cuando se empezó a hablar del tema de la producción de aceite de cannabis, ¿sí? En relación a, bueno, nada, habían posturas, las posturas, en algunas posturas extremas, básicamente lo que se decía es que se estaba vendiendo droga, ¿sí? Que iban a drogar a los niños. Entonces, bueno, eso requiere un debate y no es algo que se dé de un momento para otro, pero la base que tiene fuerte muchas veces es justamente la base científica, ¿sí? Uno hace experimentación y dice, bueno, a ver, frente a una condición determinada y a un nivel de dolor determinado, la aplicación de aceite de cannabis en tal medida, ¿sí? En X medida, en X dosis, ¿sí? Disminuye el dolor significativamente, ¿sí? Perfecto. Si eso está acuñado, digamos, en una investigación científica seria, constituye una prueba en favor de, ¿sí? Y se toma como parte del debate. Pero definitivamente hay muchas otras cuestiones que entran dentro de ese debate, que es lo que vos mencionabas recién, ¿sí? Cuestiones de... No, mismo también es hasta prejuicioso, porque es como que decir cannabis es una droga, pero cuando yo me enfermo y me dan antibióticos, también son drogas, Exactamente, pero exactamente. depende como uno entre comillas, como las consumas, ¿no? Porque también hay remedios que utiliza gente que tiene problemas psiquiátricos o demás, que también combinado con otras cosas le dan efectos, digamos, de que, o sea, salen digamos, de su raciocinio. Entonces, Ujú, para mí es como que cuando dicen cannabis, yo para mí veo que la gente lo toma de manera prejuiciosa y para muchos chicos que los utilizan ujú. porque tienen algunas enfermedades o Sí, sí. síndromes y no ven eso y se meten en su propia, como bien Ujú. dijiste, cultura, digamos, o demás, y son extremistas. Creo que a Claro. veces hay que buscar Pero un equilibrio y un punto medio. exacto. Igualmente, el conocimiento, digamos, es uno de los fundamentos para que algo se pueda desarrollar o no se pueda desarrollar. O sea, puede ir a favor o en contra del desarrollo de alguna tecnología, por ejemplo, ¿sí? O de algún producto.
Pero siempre lo ideal es que nosotros podamos tener una base científica que fundamente un estudio científico. Después, con el tiempo, fíjense que muchas cosas tienen todo un proceso y son resistidas en un principio hasta que uno se acostumbra, ¿sí? Hasta que la sociedad se acostumbra, y que después incluso elige eso por sobre las formas anteriores. ¿Sí? Pensemos en esto que estamos teniendo ahora, esta reunión que estamos teniendo ahora que es virtual, ¿sí? Hace unos años ni se nos hubiese ocurrido que una materia o que una carrera se podía cursar de manera totalmente virtual, por ejemplo, ¿sí? Y fue en muchos casos resistido, porque si había tecnología suficiente o si no, después, bueno, nada, tuvimos que hacerlo sí o sí a partir de la pandemia, del aislamiento social, ¿sí? No quedó otra que seguir desarrollando la educación a partir de medios virtuales principalmente, ¿sí? Pero esa resistencia que hubo en un principio, ahora no es tal o no es tan fuerte, ¿sí? Es más, de hecho, en algunas investigaciones muchos estudiantes prefieren justamente modalidades virtuales frente a las modalidades presenciales. Entonces, estos, estas necesidades, ¿sí? Tienen que ser investigadas, ¿sí? Tienen que ser investigadas. Y en base a esas investigaciones y a los resultados de esas investigaciones acerca de las necesidades de la sociedad, es que surgen nuevos productos, ¿sí? Nuevos productos, nuevos que tienen en su base nuevos conocimientos, ¿sí? Nuevos conocimientos. Por eso hablamos nuevamente y volvemos a esto, ¿sí? De que el conocimiento es algo que se vende ahora, ¿sí? El conocimiento es algo que se vende. Y muchas veces los agentes de marketing, ¿sí? Pueden ser incluso científicos o profesionales reconocidos. ¿Por qué? Porque esto que decíamos recién, esto de 9 de cada 10 odontólogos recomiendan, ¿quién te lo dice? Te lo dice algún odontólogo que es reconocido, ¿sí? A veces se utilizan profesionales, a veces se utiliza otro tipo de figuras para vender un producto determinado, que no necesariamente está vinculado a la producción de, ¿sí? Pero sí se utilizan muchas veces personajes lo más conocidos posible para que el impacto de ese producto sea mayor, ¿sí? Entonces, ¿sigue habiendo un amor por el conocimiento en los científicos? Sí, pero también los intereses de los científicos están dados por si lo que se va a desarrollar, si ese conocimiento puede terminar en una innovación y si esa innovación se puede vender, puede formar parte de un mercado o no. ¿Sí? La financiación de los privados apunta obviamente a que tenga buenos resultados, ¿sí? A que regrese la inversión, ¿sí? Y que haya ganancias. Entonces, los proyectos ahora también se van desarrollando por etapas, ¿sí? No es que se financia un proyecto desde cero, antes de empezarlo te dan todo el monto de la financiación, ¿sí? En la macrociencia ya pasaba esto también, sino que la financiación se va haciendo por etapas, ¿sí? Si ven que alguna etapa no cumple con las expectativas de quienes financian, nada, se deja de financiar y chao, se cae ese proyecto, ¿sí? Y hacer otra cosa. Bien. Pero bueno, la idea es que esta última oración, esto que mencionamos acá, que podemos pensar entonces que la tecnociencia en gran parte está guiada por valores que son principalmente económicos. Fíjense que pasamos de la macrociencia con valores militares y políticos fuertes a valores económicos, ¿sí? Cambió la forma de financiación, cambiaron los objetivos. Ahora hablamos también en la tecnociencia de redes de investigación. En la tecnociencia, estos, los grandes laboratorios aislados que habían en la macrociencia se convierten en la tecnociencia en laboratorios red, ¿sí? Donde fíjense que nosotros podemos llegar a desarrollar, formar parte de investigaciones colaborando con equipos que están en otro lugar, en Francia, en España, en Inglaterra, en cualquier otro país, ¿sí? Entonces muchas veces se desarrollan investigaciones conjuntas entre personas que nunca se han tomado un mate bajo el mismo techo, digámoslo así. ¿Sí? En la macrociencia trabajaban muchas, perdón, trabajaban muchas personas, ¿sí? En un gran laboratorio, pero estaban todas bajo el mismo techo.
¿sí? Con el surgimiento de Internet, nosotros podemos trabajar datos en la nube, por ejemplo, y compartir una misma base de datos con personas eh, con las que nunca hemos estado bajo el mismo techo, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que nos ha permitido la tecnociencia, ¿sí? Trabajar a distancia y colaborativamente, ¿sí? Entonces, eh, esta creación de redes de Internet, que en un principio eran ARPANET o la WWW, ¿sí? Ha permitido que nosotros podamos hacer ciencia con otros, ¿sí? De manera mancomunada, con un mismo objetivo, pero sin que nos hayamos, ya le digo, sin que hayamos compartido un mate, ¿sí? Sin que hayamos estado bajo el mismo techo, cosa que antes no era posible, ¿sí? Entonces, por eso hay muchas investigaciones que dicen, bueno, una investigación conjunta entre Francia, Colombia y Chile, y uno dice, sí, es posible gracias a esto, ¿sí? Si no, de otra manera, si esto fuese durante la macrociencia y no tuviésemos redes de Internet, ¿sí? Tendríamos que desplazarnos o enviar los datos que nosotros tenemos hacia otros lugares para que hagan una base de datos común, de ahí la reenvíen nuevamente para que nosotros también la tengamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Siguen? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Hay esto mismo, fíjense, formas colaborativas de hacer ciencia. Yo hablo de los laboratorios en Francia, en Inglaterra. Pongamos por caso el trabajo práctico número uno que ustedes realizaron. ¿Sí? El trabajo práctico número uno que ustedes realizaron, en muchos casos, esos grupos constituidos por cuatro o cinco personas, ¿sí? Estaban constituidos por personas que nunca han estado bajo el mismo techo, ¿sí? Que se conocen de manera virtual, pero que nunca han compartido el mismo espacio y sin embargo pudieron desarrollar un trabajo práctico conjuntamente, pudieron charlarlo, pudieron debatirlo, gracias justamente a este tipo de avances, ¿sí? Gracias a este tipo de avances. Entonces, bueno, acá justamente ponemos un ejemplo de que en esta asignatura y en la carrera en la que se encuentran inscriptos se brinda de manera no presencial y esto era impensado durante la macrociencia, donde había computadoras, pero no una red que conectara esas personas a través de la computadora. ¿Sí? Por otra parte, la quinta característica en la tecnociencia que destaca Javier Echevarría es la tecnociencia militar. Habla de la tecnociencia militar. ¿Por qué? Porque si bien los objetivos de la tecnociencia no están orientados fuerte, pura y exclusivamente hacia lo militar, ¿sí? Los objetivos militares siguen estando presentes. ¿Por qué? Porque donde hay innovación, ¿sí? Donde hay innovación y desarrollos tecnológicos, eh, los sectores militares también quieren participar, ¿sí? Entonces, pensemos y alguien lo dijo la clase pasada, la primera red de ordenadores creada, ¿sí? Era justamente de carácter militar, ¿sí? La red SAG. Y tenía como objetivo controlar radares y dirigir ataques nucleares aéreos, ¿sí? Todos estos avances en la investigación condujeron a una nueva modalidad de guerra. Ahora, la guerra que se desarrolla es lo que se llama infoguerra o ciberguerra. ¿Sí? La ciberguerra. Entonces, fíjense que en muchos casos, eh, lo que se hace para atacar a otros países es hackear los sistemas de defensa que tienen, ¿sí? Hackear los sistemas de defensa que tienen. Entonces, de esa manera, un ataque puede llegar a tener mayor impacto, ¿sí? Cosa que antes era más, pensémoslo como más mecánica la defensa, ¿sí? Ahora, eh, ahora los sistemas de defensa de muchos países están o dependen fuertemente de lo informático, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la guerra pasa desde una concepción más tradicional a lo que sería una ciberguerra, ¿sí? A una ciberguerra. Algunos desarrollos, y pensemos que algunos desarrollos tecnológicos con aplicación militar
Algunos siguen siendo confidenciales, secretos, que no son patentados, ¿sí? Porque siguen suponiendo todavía una ventaja militar frente a otros países, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estos avances cuando se vuelven obsoletos? ¿Sí? Cuando se vuelven obsoletos, ¿a dónde van a parar? La comunidad, ¿sí? Entonces, eh, pensemos que acá yo pongo el ejemplo porque es una de las cosas más llamativas. Uno puede, no sé, entrar a la página de Mercado Libre y comprarse un dron, ¿sí? Comprarse un dron. El dron, en algún momento, tuvo aplicaciones puramente o exclusivamente militares. ¿Sí? Exclusivamente militares. Ahora, cuando todos los países pueden desarrollar eh, con mayor o menor innovación drones, ¿sí? Los drones tradicionales pasan a ser algo obsoleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos podemos desarrollarlos. Entonces, ¿qué hacen? Se convierten en producto que pueda adquirir la sociedad. ¿Sí? Entonces, claro, yo como un país pequeño, por ejemplo, no puedo decir tengo tal dron como potencia militar porque esa misma potencia militar que tengo yo la puede comprar una persona en Estados Unidos en el Walmart, por ejemplo. ¿Sí? Entonces no supone una ventaja militar. Aquellos dispositivos, aquellas tecnologías militares que quedan obsoletas, ¿sí? Pasan a la sociedad, ¿sí? Un dron, no sé, ¿qué más se les ocurre? Algo que puede haber tenido un uso militar, por ejemplo, y que ahora lo puede adquirir la sociedad. El GPS Ahí Nicolás arrancó. escribió eso. El GPS, perfecto. Dale, Nico, sí, sí, discúlpame. Sí, el GPS, tal cual. Eso. No, no, sí, Justo lo había escrito ahí en el nombrarlo chat. nomás. Muy bien, sí. Bien, El motor Sí, de perfecto. reacción, el motor de reacción de los aviones comerciales. bien. Se puede Eso, adquirir. Ujú, eso empezó como un desarrollo militar y ahora utilizado por todas las personas, por toda la ujú. gente. Bien, La misma red de bien. internet. Perdón, no escuché bien. Internet. Ujú, exacto, ¿sí? Las computadoras también, cuando Exacto. empezaron. Imágenes satelitales también. Imágenes satelitales. ¿De qué se está hablando un montón ahora en relación a lo que es desarrollo informático? ¿De qué habla todo el mundo ahora? Y todos tenemos acceso a eso. Inteligencia artificial. Exactamente. Ujú. Entonces pensemos, lo que, lo que a mí me llama la atención, y a Echevarría también, y a ustedes también les va a llamar la atención, es que si nosotros tenemos acceso a elementos como la inteligencia artificial, ¿sí? ¿A qué cosas no estamos teniendo acceso? ¿Sí? ¿A qué cosas no estamos teniendo acceso? Entonces, porque está bien, la tecnociencia plantea que el conocimiento es algo que se tiene que vender, ¿sí? Y obviamente la inteligencia artificial eh, está a la mano de todos, ¿sí? Pero en su versión base, digamos, ¿sí? Color blanco, cuatro puertas, en su versión base. Si uno quiere tener una experiencia realmente increíble con la inteligencia artificial, tiene que pagar una licencia Pro, por ejemplo, en algunos casos, ¿sí? Entonces, ¿qué está siendo exclusivo en este momento? O sea, ¿cuáles son los últimos desarrollos? Porque no podemos pensar que lo que nosotros podemos adquirir en Internet, ¿sí? Como la IA y la producción de imágenes a partir de la IA, es lo último que hay, ¿sí? Lo que uno se cuestiona, lo que uno se pregunta es, bueno, si a esto tenemos acceso, ¿a qué cosas no tendremos acceso? ¿Sí? Obviamente yo no se los puedo responder, pero es algo que está bueno reflexionarlo por ahí, ¿sí? Que está bueno reflexionarlo. Y cuando te muestran así, aunque sea en forma limitada, como los programas de Windows, todo, las computadoras, todo lo que sea, si no es una necesidad tuya, cuando también un marketing, porque te lo van mostrando todo lo que puedes hacer, hasta dónde puedes llegar, Ujú, y se te transforma ya en una necesidad que antes exactamente, no lo era. exactamente. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pensemos en WhatsApp. María,
la semana pasada estuve en una capacitación como para un puesto de trabajo y realmente el eslogan que más puedo destacarte que nos decían era, vos tenés que crearle la necesidad al cliente. Y Ujú. es algo que es impresionante, digamos, constantemente están tratando de crearte la necesidad de que vos tenés que adquirir el nuevo iPhone 16 Pro Max porque el 15 ya está obsoleto, digamos. Exacto, exacto, exacto. ¿Sí? Entonces, eso viene de la mano de, a ver, yo produzco conocimiento y de alguna manera lo tengo que vender. Entonces, ¿cómo lo vendo? Convirtiéndolo en una necesidad. ¿Sí? Es como si yo les dijese en este caso, bueno, no, ustedes para, sí, para poder, no sé, aprobar la asignatura, van a necesitar tener determinados conocimientos y eso los encuentran en mi canal privado de YouTube y eso se vende, por ejemplo. ¿Sí? Tienen que pagar una suscripción a ese canal. Es una cosa así, ¿sí? Es decir, eso que uno les pueda aportar en ese canal, tal vez no es indispensable, no es indispensable, pero se plantea como indispensable, ¿sí? Se plantea como una necesidad, ¿sí? Y esa necesidad hay que pagarla, en cierta forma, ¿sí? Entonces, volvemos nuevamente a la idea de que el conocimiento, ¿sí? De que el conocimiento se vuelve una mercancía, ¿sí? Después hay todo un debate acerca de, por ejemplo, los programas de código abierto, ¿sí? Y qué ocurre con eso, ¿sí? Pero, o la ciencia libre, ¿sí? Hay muchas páginas que presentan un acceso libre a muchísima bibliografía, ¿sí? Muchísima bibliografía, investigaciones. Entonces, bueno, sobre eso hay todo un debate también. Pero, Eso eh, mismo, profe, iba a mencionar, digamos. Yo ¿cómo? nunca me metí, digamos, pero dice Ujú. que existe que yo nunca me metí, pero dicen que existe la dark web y la Ujú. deep web, donde ahí puedes acceder, digamos, a todo tipo de armas, por decir una manera, dicen, digamos. Sí, Y sí, después otra cosa que acaba de mencionar usted, es todo instructivo para hacer bombas caseras claro, sí, y sí, bueno, sí, sí. esas Sí, por cosas eso. que la eh, tecnología hace que no sea todo bueno, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es otra cosa que con respecto al tema de la Deep Web, yo lo he escuchado durante años y años y años, pero no he conocido a nadie que me diga yo he entrado o esto es, ¿sí? O yo he adquirido tales cosas. Sí sé que, nada, es muy mencionada. Yo no tengo las capacidades y conocimientos necesarios para poder acceder, ¿sí? Y no sé si me animaría tampoco a acceder así tan, pero, pero nada, eso es una cuestión más personal. Pero, eh, Profe, igual déjeme decir algo polémico, sí, sí, digamos, sin sí, ofender a mis compañeros ni a la clase, digamos, sí, pero tampoco he conocido a nadie que me haya dicho abusé de mi sobrino o abusé de sí, mi nieto exacto. o violé a un niño, digamos. Exactamente, exactamente porque muchas veces esta Deep Web está asociada a muchas cuestiones ilegales, ¿sí? A muchas cuestiones ilegales. Entonces, pero fíjense que o sea, se complejiza no solamente la ciencia, sino que se complejiza también el delito, ¿sí? Y se complejiza el delito y se tiene que complejizar la justicia. Entonces, eso va moviendo, hace que la sociedad no sea estática, ¿sí? Hace que la sociedad no sea estática. Pensemos en el tema Con, de las estafas, con por ejemplo. respecto a Sí, esto, profe, sí. ¿qué opinan del tema del hacking, de los hackers? En qué sentido, En Dan? todo sentido, en todo sentido. Eh, ¿Son buenos para algunos, malos para otros, o son, qué es lo que son? ¿Qué es lo que Depende de opinan? la circunstancia. ¿Por qué? Igual Y por, el término de hacker como tal está muy Bas- denigrado. Bastardeado. Sí, está muy asociado a parámetros eh, ilegales, pero no es tan así, digamos. O sea, el hacking en sí surge como
Cuando, cuando vos tenés, cuando tenés una empresa de tecnología, sí o sí necesitas hacer auditorías de seguridad, de ciberseguridad, y son los hackers de sombrero blanco, le dicen, sí, hackers éticos, Claro, sí, los sí. que se encargan de hacer esas asesorías de ciberseguridad, digamos. O sea, no es Sí, tan así como lo está bien, vendieron durante el 2000 con todas las películas. Claro. En pero realidad, a ¿cómo ver, combatís un hacker con otro hacker? obvio, es O así. sea, estás, El tema es, el tema, son fíjense los que dos eso también bandos, ¿no? es No, no hay conocido. bando, no hay bando, es uno Están solo. etiquetados. ¿Cómo lo combatís? Como un virus. ¿Cómo lo combatís? Con un antivirus, que capaz que lo hace el mismo que hizo el virus. No lo No, pero sé. a ver, no hay bando, Por ahí el antivirus lo no crea hay aquel hacker que de sombrero blanco, ni gris, ni negro. Hacker en Entonces, general. pero, es plata. pero esa No, es, no, Plata. Ah, vos te metiste Dante ahí, ¿eh? Vos preguntaste qué opinión es No, tenía yo. igual dinero. hay casos, por ejemplo, de no, gente que sí, tenía pero a ver, criptos y y no tenía acceso a las criptomonedas, se había perdido la token y han contratado hackers, entre comillas, para que lo Para puedan poder ayudar. recuperar. Así que yo creo que Sí, a veces está bueno tener claro. acceso Es a que, personas que pensé- sepan. O a ver, capaz que no queda otra, bien, más que Franco, estar bueno o malo. No queda otra. Salen estas cosas, es como que un virus le das con un antibiótico y bueno. claro, sí, sí, sí. a ver, Ahí, las mismas empresas contratan o hacen retos. Por ejemplo, Nintendo ha pedido que, eh, miento, Xbox, que es de Microsoft, no, para hackear determinadas máquinas. Ujú. ha puesto un reto de que si pueden chipear la consola para, digamos, para aumentarle la seguridad y mejorarla. Sí, sí, Pero sí. ese chipeo es un hackeo. Es más, todos los que estamos en el curso hemos sido alguna vez un hacker. ¿Por qué? ¿Cuántas veces le cambiaron la memoria RAM a la computadora? O un disco, o le han agregado una disquetera, o le han cambiado un cable. Sí, hay que, a Han ver, modificado, han modificado un equipo que ya Para venía gente con mucho estandarizado, conocimiento pensemos, y no con tanto, mucha inteligencia, y igual que ¿no? la ciencia, o a lo ver, usas para bien claro, o lo usas para exacto. mal. Ahí Ah, vamos, a que el hacker es una persona que tiene mucho dominio, mucho conocimiento en lo que es programación, en lo que es el armado de determinados dispositivos. Lo mismo pasa con los científicos, porque si no podríamos decir, bueno, o todos los científicos son buenos o todos los científicos son malos, o tenemos que salir de esta idea de que la ciencia es neutral, ¿sí? Uno participa en determinadas investigaciones y esas investigaciones pueden tener un objetivo, ¿sí? Un objetivo que sea poco ético, por ejemplo. Si uno puede detectar eso, uno está en la opción de salir de ahí, ¿sí? Renunciar, denunciar o quedarse, ¿sí? Entonces, en este caso, por ahí decía uno de los compañeros, eh, hay como un estereotipo de lo que es el hacker, pero también hay como un estereotipo de lo que es el científico. El científico tiene el estereotipo del conocimiento asociado a lo bueno, a lo positivo, y en realidad eh, es una postura que no siempre ha sido así. Se hicieron muchas investigaciones que tenían un carácter, una forma, una metodología científica durante el Holocausto, por ejemplo, y cuyos resultados no fueron publicados. No fueron publicados no porque no fueran a suponer un avance en el conocimiento, sino porque no sería ético publicar resultados obtenidos a partir de la experimentación con personas, por ejemplo. Pero gran Mengele, ¿no? bueno, en ese tema, el holocausto, ahí entraron los biohackers y los body hackers, que eran los que experimentaban con personas, eh, ya sea trasplantándole, por ejemplo, un brazo a otra persona, a ver si lo resiste, o creando virus. O sea, a eso es lo que iba más que nada Bien. con el tema de la ciencia y el hacking. Sí, Es No que sé si me fui. alguno creó la Igual, sin vacuna irse más antipolio lejos, y otro sí, otro la bomba atómica. Y a claro, Mengele lo tuvimos acá. exacto. Tuvimos el placer de tenerlo acá en Argentina probando.
Eso es lo que dicen, ¿no? Sin, Así que sin ¿quién irse me más sigue? lejos, digamos, por ejemplo, los médicos que, por ejemplo, hacen abortos, Ujú. o los médicos que por ahí también extraen órganos de forma ilegal, o también Eso, pastillas que existen para lo mismo. Entonces, Exacto. como que es todo, el tráfico de uno órganos. depende para qué lado lo quiera mirar, es bueno o malo, digamos. Franco, vos tenés levantada la mano hace un rato. Sí. Sí, no, en realidad era alrededor de lo que se venía charlando antes, un poco. Ujú, Un poco para también poner sobre la mesa cómo estos avances que se presentan como novedades y que, por ahí, como decía Alejandra recién, también empiezan a presentarse en un momento como necesidades, ujú, pues son impuestas de alguna forma. Bueno, también está bueno preguntarse ahí como qué valores van forjando, digamos. Digo, hoy estamos todos contentos porque podemos hacer una carrera de manera virtual. ujú. Y la verdad que una característica bastante interesante, digamos, para la forma de vida que tenemos hoy. Pero la verdad es que tampoco a ver, muchas veces no nos cuestionamos por qué tenemos esta forma de vida en la que corremos de un lugar a otro Exacto. y que necesitamos cursar virtual, pues no tenemos tiempo para transportarnos físicamente de un lugar a otro, digamos. Ujú. Que obviamente después tiene su ventaja, de que uno se puede conectar con alguien de China, digamos. Sí, sí. Pero bueno, tiene como esa otra, como esa contracara, digamos, y que en el caso de los dispositivos que hablábamos hace un rato, bueno, la contracara de eso es, claro, te venden el conocimiento y la forma o sea, el lugar por donde te sacan guita te obligan a comprar el aparato nuevo, todo el tiempo tiene que estar actualizado, actualizado, entonces Exactamente. cada un año tenés que cambiar de celular, no estoy exagerando quizás, pero No, no, de pero alguna forma no. algunos tipos de trabajo, por ejemplo, Ujú. pasa eso. Sí, O sea, sí, hay sí. una cuestión ahí como de doble filo. Y una cosa que quería comentar es de una investigación ahí en realidad un planteo de un economista que por ahí estaría bueno para investigarlo. eh, que la verdad que yo no he andado, pero que es de Varoufakis, que plantea bueno, habla como del tecnofeudalismo, que me parece que está bastante relacionado con lo que estamos hablando, Ujú, y que lo que plantea es que estamos en una etapa de una economía feudal, digamos, como que hemos vuelto, como que hemos retrocedido de alguna forma, eh, y lo que plantea es como las nubes como un territorio, digamos, lo que hoy llamamos Perdón, nubes. las nubes. Ujú. Las nubes, Sí. claro, ¿eh? Como un territorio que, bueno, que pertenece a grandes multinacionales y estamos el resto de los reos comprando la posibilidad de uso de esas tecnologías, digamos. Ujú, Y somos ujú. esclavos de alguna forma de eso, porque necesitamos pagar para usar OneDrive, pues necesitamos pagar si necesitamos usar más espacio en Drive, porque Claro, sí, 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 sí. Sí, damos email gratis, pero tenemos te, información, te regalan etcétera. 15 gigas y después, pero uno va necesitando cada vez más gigas para guardar información, para guardar. Entonces uno termina cayendo necesariamente en algún momento y más dependiendo de en qué trabaje, bueno, tengo que comprar una suscripción. Sí, Claro, exacto. sí. Bueno, y también ahí que pareciera, digo, con estos servicios que son gratis, Ujú. entre comillas, está bueno también ahí para observar por qué son gratis, digamos. ¿Qué se Ah, financia con eso? ¿Qué provecho le sacan a esas empresas? Pues no son para nada caridad. Google, que es una exacto. empresa que a muchos nos fascina quizás porque la verdad que tiene un desarrollo tecnológico impresionante. Bueno, hay que ver qué hace con la información que Exacto. nosotros mismos le brindamos en el uso de esos servicios, digamos. Que Sí. estoy seguro que no hay ninguna persona acá que no use algo de Google. Claro, sí, sí, Eh, sí, sí. No, y en ese sentido, por ahí, impresionante. bueno, hay muchas, muchas ideas alrededor. Volviendo por ahí al tema de este material, lo que hace Echevarría es presentar qué características tiene y a partir de ello se disparan este tipo de debates, este tipo de cuestiones, ¿sí? Que dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el impacto? Lo que Echevarría va diciendo es qué características presentó la tecnociencia. Y después, en cada sociedad por ahí en cada comunidad el impacto y en cada persona muchas veces el impacto tiene sus particularidades, ¿sí? Que eso está bueno también traerlo acá. Cintia, vos tenés la mano levantada. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas.
Me venía preguntando desde su perfil de psicólogo, Sí. que capaz que conoce un poco mejor lo que sería el movimiento de las masas que se ha creado con todo esto de la revolución científica. Por ejemplo, lo que decían hace rato de que se crea una necesidad y bueno, y también porque yo lo estaba viendo hasta ese momento desde el otro lado, desde la demanda, como que hay una demanda y por eso también hay una demanda de celulares, hay Ujú. una demanda de moverse más rápido, hay una demanda de hacer todo, no sé, del impacto casi. Sí, 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 sí. Es Y lo inmediato, digamos, la cultura de la inmediatez. claro que ya me queda la duda, digamos, si la ha creado estos avances científicos o si No. nosotros hemos demandado y ellos han respondido a esta demanda y ver de esto, ¿no? De hacia dónde va también, Ujú. porque es, como decía el compañero, bueno, o por lo menos lo que entendí, que es un poco autodestructivo, no sé, por decir algo, Sí, sí. baterías de litio y que sirven para un montón de cosas cuando, por ejemplo, todo el coste medioambiental que tiene eso, y así con un montón de cosas que al final no sé si es un avance científico para ahora, para nuestros tiempos, pero toda la sostenibilidad y la sustentabilidad a futuro es algo que también se está empezando a ver y a tener en cuenta en todas las empresas. Ujú. Bueno, fíjense que, a ver, y está bueno esto que vos traes a colación, porque en parte lo que hay que desmitificar es que estos procesos tienen una sola causa, ¿sí? Por ejemplo, em, nosotros pensamos, bueno, ¿qué produce qué cosa? ¿Sí? ¿Qué produce qué? La creación de determinados productos hace que nosotros cambiemos o nosotros cambiamos y aparecen productos que tratan de satisfacer una demanda. Es un interjuego, ¿sí? Es un interjuego. Los productos surgen, crean determinadas necesidades, pero a su vez también los contextos sociales van cambiando con el desarrollo científico y tecnológico, ¿sí? Y tenemos nuevas demandas, ¿sí? Vamos teniendo nuevas demandas. Entonces, pensemos en la comunicación, ¿sí? Pensemos en la comunicación. La comunicación tratamos de que sea cada vez más escueta, más sintética, más enriquecida, pero en poco tiempo, ¿sí? Que no nos consuma demasiado tiempo. Entonces, eh, a- y en lo posible que no nos impliquen, como decía un compañero recién, movilizarnos de un lugar a otro, ¿sí? Entonces tenemos una reunión virtual, pero yo participo si dura 15 minutos, ¿sí? Por eso yo asumo por ahí que mis clases de 2 horas son difíciles de ver. Y acuérdense que estas clases, por ejemplo, grabadas muchas veces, yo las subo a través de YouTube. Entonces ahí se ven las visualizaciones, ¿sí? De 300 alumnos, por ahí capaz que hay, no sé, 12 visualizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces uno mira y dice, bueno, una clase de 2 horas. No, no tengo 2 horas para hacerlo. Necesito nada, una clase con resumen nivel 5. Me voy al material nada más. Si entiendo el material, me quedo con eso, ¿sí? Pero, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? ¿A qué? Igual, aparte de eso, hay un estudio comprobado que es como que los videos largos es como que a los 40 minutos del video Ya o se termina la una cosa atención, así, ¿sí? es como que tu cabeza se desconecta y Exactamente, no te deja. Entonces, exactamente. es como que hay muchos videos que los hacen corto y como que te llama más la atención que... Ujú. Sí, 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 sí. Y por eso el éxito de determinadas plataformas como TikTok, por ejemplo, que tienen, nada, tenés que transmitir información en menos de un minuto, por ejemplo. O Twitter, cuando surgió, tenés que transmitir información escribiendo hasta 140 caracteres inicialmente, ¿sí? Entonces, claro, eso es la esencia de mucha información rápida. ¿Sí? Y eso es lo que estamos buscando muchas veces. Hacia eso va la sociedad a partir en gran parte, de los desarrollos tecnológicos. Ahora, ¿qué fue primero? Si la necesidad o la creación es un interjuego, ¿sí? Leandro, has levantado la mano. Hola, profe, ¿qué tal?
Sí, no, para agregar nomás este tema de que si se popularizó, ¿no? El tema esto de la tecnología, ¿no? También tiene que ver, como usted dijo, de varios contextos. Por ejemplo, se han hecho estudios que, por ejemplo, en Dinamarca las mujeres eligen más enfermería, medicina, y en Israel hay más mujeres que eligen ingeniería, cosas armamentísticas, o sea, tecnológicas. Entonces también depende mucho del contexto, si estás en guerra, no estás en guerra. Exacto. Ahora lo que pasa en la actualidad que hay mucha gente con título, y ya al haber mucha gente con título, ya se empieza a desvalorizar y ya no vale Ujú. tanto ese conocimiento, o hay mucha oferta y poca demanda, y Exacto. ahora se está premiando más las habilidades, que es yo usar ChatGPT. Con solo decir que ya usas ChatGPT, creo que podés ganarte un trabajo hoy en día, Claro, si exacto. uno tiene la viveza, digamos. Los requisitos en el ámbito laboral también van cambiando en función de de estas nuevas tecnologías, ¿sí? Van cambiando en función de las nuevas tecnologías. En algún momento histórico, teniendo el secundario completo, es más, un poco más atrás, teniendo el primario completo, uno se aseguraba determinados tipos de trabajo. Después fue el secundario, después algún título universitario, después, y así digamos, vamos necesitando cada vez más cosas, ¿sí? Más exigencias para lograr puestos que nos permiten una calidad de vida más o menos similar a las de nuestros antecesores, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que uno debate muchas veces, bueno, si la tecnología nos está ayudando, si no nos está ayudando, ¿sí? ¿Qué papel cumple? Pero ya de por sí, lo que yo no puedo hacer muchas veces es determinar de antemano esta tecnología es mala o esta tecnología es buena. O sea, habría que ver caso por caso, pero depende, como decía una compañera recién, en muchos casos, de cuál es la utilidad que nosotros le vamos a dar, para qué se va a para qué se va a usar, ¿sí? O para qué fue creada, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de su creación, ¿sí? Entonces, a ver, son cuestiones que merecen y tienen, de hecho, vienen llevando un gran debate, ¿sí? Un gran debate y no tienen en muchos casos una respuesta acabada, unívoca e indiscutida, ¿sí? Pero está bueno porque esto nos mueve a debatirlo, a charlar y ver qué pasa en cada uno en cada uno de los contextos, ¿sí? Vos resaltaste recién que depende si hay países que están en guerra, cuáles son las carreras que se eligen, cuáles son, digamos, las actividades que predominan, ¿sí? Entonces, también eso es importante, hacer un análisis del contexto y en este sentido, desde la tecnociencia, se hace análisis de contextos, de cuáles son las necesidades en otros países, inclusive para crear, fabricar un producto y poder venderlo allá, abrir un nuevo mercado, ¿sí? Entonces, nuevamente es conocimiento que se exporta, ¿sí? En forma de producto y produce ganancias, ¿sí? Ahí yo les he dejado, bueno, dentro del documento hay algunas preguntas que sirven como disparadores muchas veces y que son las que hemos estado abordando un poquito acá también. ¿Qué otras aplicaciones o dispositivos se les ocurre que pueden funcionar utilizando Internet? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué ventajas y qué ventajas ha procurado la creación de la red Internet para la recolección, el manejo, análisis e interpretación de los datos e información? Específicamente esta pregunta orientada a la carrera en la que ustedes están, ¿sí? Piensen qué sería de su carrera, por ejemplo, si no hubiese internet, ¿sí? De qué manera se desarrollaría esta carrera? ¿Qué contenidos tendría si no tuviésemos internet? ¿Sí? Obviamente es una pregunta que remite a una situación que no ocurrió, porque internet lo tenemos, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si no hubiese internet? ¿Cómo se imaginan? ¿Sí? A eso apunta, a no a dar una respuesta correcta, ¿sí? Sino decir, bueno, a ver, ponerse creativos y pensar qué es lo que pasaría si no tuviésemos internet, ¿sí? Y habría, primero que la investigación sería muy limitada de lo que cada uno podría hacer. No Y habría que necesariamente. recurrir a las encuestas de forma personal, no habría otra manera, o a lo sumo telefónica. Ujú. Bien. Pero Y no de ahí necesariamente, recolectar datos. porque antes del internet
hubo investigaciones y demás. Entonces, Sí, es como volver a lo anterior. O sea, en vez de hacer una encuesta virtual o una encuesta por un formulario, que es mucho más fácil por internet, Sí. vas, tipo, te pones en una esquina y empezás Ujú. a preguntarle a las eso es personas. justamente lo que te digo, es volver Por a eso, es salir a la como, calle y apelar a hacerlo en sí, y forma volver a acá. agarrar los libros. Ujú. ¿Sí? ¿Franco? O sea, Sí, se No, puede hacer igual. por Lo ahí que yo digo es apuntan que yo no puedo hacer, tener datos de Estados Unidos, por ejemplo, si no Claro, hubiese internet. exactamente. Si los bueno, tendría muy sí, atrasados. Sí, sí, sí. eso sí. Sí, sí, Franco. Por ahí, eso que me parece interesante, esta acotación que hace Marina, digamos, porque, bueno, esto, insisto, como esta cuestión está, eh, creo como, ¿cómo se diría? Como esta sobrevaloración, digamos, que Ujú. hay de la conectividad que tenemos. em, y que la verdad es que la humanidad ha vivido y se ha desarrollado durante milenios sin este nivel de conectividad, lo cual no necesariamente es bueno o conveniente, digamos, Ujú. pero si uno se pone a ver los indicadores globales, no es que la calidad de vida ha mejorado sustancialmente desde la aparición de Internet, digamos. Entonces, bueno, también un poco pensar para qué desarrollamos tecnología, porque evidentemente el desarrollo tecnológico se viene dando para que unas pocas empresas se hagan cada vez más ricas, más ricas, más ricas, y en términos generales la calidad de vida que tenemos no ha mejorado sustancialmente, digamos. Ujú. Obviamente en algunos aspectos sí, y en otros ha empeorado. Entonces, bueno, es como ver ahí, sí, estamos mega conectados y tenemos acceso a información permanentemente de todos los lugares y de todo tipo. Ujú. ¿Para qué? Digamos? Bien. ¿Eso nos mejora la vida? Y la Si no nos mejora la expectativa vida, de para vida qué ha sirve? cambiado Digamos. mucho. Esa sería la pregunta, me Ha parece. subido mucho el promedio de vida del ser humano y eso es gracias también al conocimiento, a lo científico Ujú. en ese tipo de avances y que Claro, también tiene que ver el exactamente. Internet. Mm. Ahí igual yo estoy medio en contra en eso, o sea, en contraposición. Sí. Porque, por ejemplo, imagínate que estás haciendo un programa, qué sé yo, estás analizando algo y el programa tiene un bug, por ejemplo. Entonces no vas a poder seguir avanzando porque no hay internet. Vas a tener que esperar que no se venga un CD, un disquete y va a tardar, o sea, ralentiza, se hace más lento todo el avance en esto de, porque el internet más que otra cosa yo lo veo como transferencia de conocimiento, Ujú. básicamente. Entonces el conocimiento va a ser más lento. Si bien no está atontando, pero usado bien, es bastante valioso. Bien, bien, Y está bien. la clave, usado bien. Claro. Sí, sí, El, sí. el, Exacto. el El tema tema es es quién, quién determina qué es usar bien. exacto, Y y ahí, quién pone las reglas de juego, digamos, ¿no? exactamente, y ahí Eh, hay todo un debate Sí, ético. tal cual. Hay todo un o debate sea, ético. en qué punto las decisiones que tomamos son nuestras. Y Exactamente. sí, lo pongo así de existencialista, pero qué tanto no estamos siendo manipulados por aquellos que buscan que estemos todo el tiempo utilizando el celular, dándole nuestra información a las empresas para que vean a ver qué perfil de persona sos, qué producto te pueden recomendar para que lo compres y todo eso, digamos, ¿no? Toda la big data que minan de ahí. Claro, y bueno, pensemos también en esto, que hacia dónde está orientada la ciencia, qué es lo que conviene investigar y qué es lo que eso surge, digamos, en función de las necesidades de la sociedad en la que vivimos, pero también muchas veces vienen de la mano de este marketing de necesidades, ¿sí? Pensemos que a ver, pensemos que Javier Echevarría habla de la tecnociencia y de la macrociencia y la tecnociencia como revoluciones. ¿Por qué? Porque lo que cambió fue la forma de hacer ciencia, ¿sí? A diferencia de las revoluciones científicas, donde el conocimiento era lo nuevo, lo diferente a las concepciones anteriores. En este caso, él está diciendo, sí, hay revoluciones científicas, el conocimiento se va modificando, pero acá lo que interesa es cuáles han sido los cambios en la forma de hacer ciencia.
¿sí? Entonces, por eso, en ese sentido, están planteados los interrogantes para saber, bueno, ¿qué cambios hubo a partir de Internet en la manera en que nosotros llevamos adelante una investigación, por ejemplo? ¿Sí? Marina, sí. Bueno, hablando, yo quería acotar algo de lo que había dicho mi compañero antes. Ujú. ¿Te das cuenta lo que hacen las empresas cuando, por ejemplo, estás buscando o mirando cosas en el celular, por ejemplo, no sé, en Instagram o demás, y de repente te pasas a otra aplicación y te llega tipo publicidad de eso que buscaste y vos decís, ¿cómo puede ser Exacto, claro, que me están llegando estas publicaciones si yo no se lo di a nadie? O sea, es exacto, como que está todo conectado. claro. Y, Sí, ¿cómo puede y ser que en Instagram una, sepa sí, lo que estoy buscando en Mercado Libre eh, sí, o tal en, cual. o en Facebook, por Y a ejemplo? su vez es como yo siento que la tecnología llegó para quedarse y se va a quedar por mucho tiempo, pero tiene sus contras. Eh, Porque, por Marina, ejemplo, vos agarrás y hoy en día yo no veo mucha gente agarrando libros para, no sé, leer de qué se trata, eh, tipo análisis matemático. Ujú, Literal, agarras y pones, me haces un resumen de análisis o buscas resúmenes o cosas y lo encontrás. ujú, sí, Entonces, como que tiene sus contras todo el tema de la revolución tecnológica de ahora. O sea, tiene muchas cosas buenas en la parte de medicina y demás, pero tiene muchas cosas negativas. sí. Marina, te Sí. pregunto, vos que justo sacás el tema de Instagram, ¿vos te acordás, no sé hace cuánto usarás Instagram, pero vos te acordás lo que era Instagram en un principio? O sea, el tema publicidades. Yo por lo menos tengo el recuerdo de que en un principio casi no había, de No, que apenas estaban en el feed, digamos, mientras vos scrolleabas cosas. Ahora las tenés en las historias, o sea, de cada tres historias que vos bueno, cruzás, dos son publicidades. bueno, Y el límite se va corriendo cada vez más y uno lo va naturalizando, ¿no? bueno, Nicolás, vos me hiciste justo un hincapié. Por ejemplo, te doy un ejemplo de una plataforma de películas. Disney, por ejemplo. Totalmente. Disney, al principio vos pagabas y no tenías publicidad. Y ahora vos pagás y tenés cada 30 minutos, tenés una publicidad. Y es como Pero un, si pero pagás, te, si pagás la pero versión más sí, cara, Claro, tenés menos tal publicidad. cual. Exacto. No, ¿Sí? Sí, entonces es como pero te estoy pagando, no sé, ponele, creo que está, no sé cuánto está ahora, porque yo lo di de baja porque me daba bronca, tipo, tener que pagarte plata y cada media hora tener que ver claro, una publicidad que duraba exactamente. como 5 minutos, Entonces tenés que más o pagar más menos. todavía, más todavía. Bien, Cintia, también tenés la mano levantada. Ahí, un segundo y estoy con vos. Sí, Profe, a sí. colación de lo que decía mi compañero recién, Ujú, y también con lo que decía usted, que si antes lo nuevo era el conocimiento, después es la forma de hacer ciencia. Y bueno, yo también me pregunto si más adelante va a ser quiénes van a hacer ciencia, porque como decían ellos recién, hay, por ejemplo, ¿no? Muchos chicos diagnosticados con TEA, con cosas sí, así, pero y todo es producto de esto, de las pantallas. Muchos chicos que también no leen o que no le despierta la curiosidad, porque hay muchos gente como psiquiatras por ahí que escucho y que dicen que la curiosidad es lo que por ahí despierta estos nuevos conocimientos que alguien, no sé, en su momento, en qué habrá pensado, por decirlo, ¿no? Pitágoras o Mozart para descubrir todo lo que sí, descubrieron. sí. Y era puro, ¿cómo puedo decir? Paciencia, era curiosidad y cosas características que los niños de hoy no tienen
Es más, Y, ahora hay una y los noticia de que adultos ni siquiera tampoco, nacen ¿viste? niños, o sea, ya hay hasta menos natalidad. Sí, sí, Y sí. bueno, yo creo que, y también es un efecto científico por todo lo que viene siendo, no sé, anticonceptivos, que seguro tuvo que ver en factores de esta disminución de la natalidad. Pero Entonces, pensemos. bueno, es una pregunta abierta, la verdad. Sí, no, 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 está bien, pero pensemos, por ejemplo, bueno, hay determinadas cosas, por ejemplo, la asociación de mayor cantidad de casos de trastorno del espectro autista a las pantallas, por ahí es algo que hay que verlo y que hay que demostrarlo en cierta manera con datos. Hay investigaciones que están a favor, hay investigaciones que dicen, bueno, es un factor que puede tener algún tipo de incidencia, pero no la principal. ¿Sí? Y lo mismo que vos mencionabas recién, dijiste algo acerca de los psiquiatras, que los psiquiatras dicen, si me puedes repetir la idea. Que el acercamiento temprano a las pantallas generan a los niños esta dispersión, digamos, que sean menos curiosos, que sean más ansiosos, esto de la recompensa Ujú. inmediata, Bien, el exacto. déficit de atención. Eso es una de las características que está presente en muchos casos, pero vos fíjate que también lo rescatamos no solamente en niños, ¿sí? No solamente en niños, sino que también pasa en adultos, ¿sí? No es algo exclusivamente de los niños, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque estos avances que se han producido durante la tecnociencia, por ejemplo, eh, tienen un impacto social, ¿sí? Tienen un impacto social. Cambian, no solamente ha cambiado la forma de hacer ciencia, que es en lo que se centra Echevarría en este texto, sino que también han cambiado las formas de relacionarnos, las formas de comunicarnos en la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso, imaginen que esto de la tecnociencia, Echevarría lo reduce, lo analiza principalmente en las formas de hacer ciencia, pero estos desarrollos tienen un impacto en toda la sociedad, ¿sí? En toda la sociedad. Y vos mencionabas recién el tema de los anticonceptivos, por ejemplo, ¿sí? La menor tasa de natalidad, pero también han habido muchos desarrollos en relación a la fertilidad, por ejemplo, mejores técnicas de fertilidad, ¿sí? Y eso tiene que ver también con justamente las necesidades que se van creando, produciendo en las distintas sociedades, ¿sí? Que van apareciendo. En este momento hay muchas sociedades que están teniendo este inconveniente, ¿sí? De la baja tasa de natalidad, la baja tasa de natalidad. Entonces, Pero es porque las parejas lo eligen en definitiva, y sobre todo la mujer, porque antes la mujer estaba hecha para, claro, hasta en la escuela misma enseñaban, sí, sí, había sí. clases de cocina, de bordado, Exactamente. Y los varones de al taller, tejido, a Pasa soldadura. que hoy en día claro. se, Y se con el corrió la edad. avance, la universidad, cuando yo apenas empecé en la universidad, mujeres éramos, pero siempre mayoría eran hombres. Ujú. Eso se revirtió también. Ahora la Sí, sí, mayoría sí. que estudian son mujeres. Eso, lo que decía Marina Y, también, de que se ha corrido la y edad. es Sí, una la edad. decisión de ella de no procrear, porque ahora no es sentirse realizado ser madre, hay Ujú. otra. Hay Pasa distintas que hoy en Se va día por lo hay mucha, profesional o postergarlo. Pasa que hoy en día hay muchos factores y hoy en día la edad para tener hijos se fue postergando, pero no por un tema de no quiero tener hijos, sino por un tema más de pensar en si vos le podés dar una vida buena o no a esa persona que traes al mundo. Es como muy amplio Es un ese debate Sí, muy también es muy gigantesco. amplio, pero por eso digo, no es, antes una persona, una mujer que no tenía hijos, o le decían, mira la edad Sí, que está tenés, mal sos vista. vieja, no tuviste hijos, se Sí, sí, estaba mal sí, vista. sí. Ahora uno lo puede decidir Es y lo no, mismo no de se ve mal, o cuando postergarla. es lo mismo cuando se decía que también estaba mal visto cuando la persona era flaca. Mi mamá me contaba que cuando ella era chica le daban muchos menjunjes
para que engordara, porque para la sociedad de ese momento era que si vos estabas flaca, estabas enferma. Y no era así, era Ujú. porque el cuerpo de la persona era así y no la podés cambiar a la persona. Y no por eso vas a estar enfermo. Exacto. Sí, son concepciones, vieron que van, pero a ver, pensemos, por ejemplo, cómo uno llega a desmitificar este tipo de cosas, que la persona que está flaca está enferma, en función de la investigación, ¿sí? Y aportar pruebas, diciendo, bueno, nada, los niveles de este grupo de personas son saludables y aún así presenta un peso por debajo de una media poblacional. ¿Sí? Pueden ser muchas veces determinados por eh, características étnicas, culturales, por cuestiones culturales también, ¿sí? Por cuestiones geográficas. El tema es encontrar cuáles son las variables que uno tiene que analizar, ¿sí? Cuáles son las variables que uno tiene que tener en cuenta para poder después llegar a sacar conclusiones válidas, confiables, ¿sí? Pero volvemos nuevamente a la importancia, ¿sí? A la importancia de la investigación. Hay muchos mitos que teníamos como sociedad tradicionalmente que se han caído, o muchas formas de ver la realidad que se han transformado, ¿sí? Esto que ustedes decían recién, bueno, antes a determinada edad era un mandato social que la mujer tenía que empezar a tener hijos, ¿sí? Ahora, en esta sociedad actual, si a esa misma edad la mujer empieza a tener hijos, es mal visto. Entonces, algo que era bien visto en un momento es mal visto en otro, ¿sí? Entonces, eso También quiere. la sociedad fue creciendo y evolucionando, Exactamente, exactamente. Se fue porque modificando. antes, tipo, no sé, perdón por lo que voy a decir, si, Queda ¿cómo se grabado, ¿eh? dice? Si No, dilo, dilo. Ese no es problema. ofendo a alguien, pero también estaba va mal visto si te gustaban las mujeres o los hombres. Ah, Y hoy en bien. día es algo muy común eso. Pero es que Entonces, como que fuimos evolucionando en muchas cosas para bien igual. claro, no, 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 la sociedad va creando, digamos, y lo mismo ocurre con los temas que se van a investigar, están en función de las necesidades que van surgiendo en las distintas sociedades, ¿sí? Como decía una compañera recién, aquellos sectores que se encuentran en guerras, por ejemplo, envueltos en medio de una guerra, tendrán necesidades de investigar temáticas relacionadas con las consecuencias, los efectos de la guerra, por ejemplo, cosa que no nos está ocurriendo, por ejemplo, a nosotros en este momento, que no nos encontramos en ese mismo contexto, ¿sí? Entonces, muchas veces los objetivos de la ciencia responden a las necesidades que se van viendo en las sociedades en donde se llevan adelante esos desarrollos científicos, ¿sí? Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a avanzar un poquito más con esto. Yo el material este se los voy a estar colgando igualmente en el aula virtual. Se los voy a estar habilitando, pues ya está puesto en el aula virtual, ¿sí? Para que ustedes lo puedan seguir indagando. Y la idea es el viernes de la semana que viene, ¿sí? Ya tenerles la consigna para el trabajo práctico número 2, ¿sí? Pero trataríamos de abordar... eh, igual ya estamos sobre la hora. Nos quedaron algunas características acerca de la tecnociencia, como el nuevo contrato social de la tecnociencia. Mm, 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 mm. La pluralidad de agentes tecnocientíficos, que de eso vinimos hablando un poquito cuando dijimos que ahora al quehacer científico se incorporan los agentes de marketing, tecnólogos, eh, los gestores, expertos, los juristas, ¿sí? Además de lo que traíamos ya de la macrociencia, que eran los científicos, los tecnólogos y quienes financiaban, ¿sí? Como el conocimiento se tiene que comercializar de alguna manera y comercializarse a nivel internacional a veces, la ciencia empieza a incorporar, o el quehacer científico empieza a incorporar otro tipo de agentes que antes no eran necesarios, ¿sí? Después tenemos un apartado acerca de la tecnociencia y medio ambiente y
tecnociencia y sociedad. ¿Sí? Tecnociencia y sociedad comparando a veces lo que ocurrió en la presciencia, ¿sí? En la presciencia, en la macrociencia y en la tecnociencia. Eh, y después finalmente hablamos de el tema de la ética y la responsabilidad en la gestión de datos durante la tecnociencia, ¿sí? Que esto es algo que también vamos a profundizar en la unidad 4, ¿sí? En la última unidad hablamos acerca de justamente el uso ético de los datos, ¿sí? Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar acá, pues ya estamos en horario, ¿sí? Vamos a dejar el material disponible y en todo caso vemos para el viernes que viene si hacemos, vamos coordinando para ver si hacemos encuentros sincrónicos si hace falta, para poder aclarar algunas dudas que hayan podido quedar sobre estos últimos puntos, o si el material es fácilmente comprensible y quedan listos ya para el trabajo práctico. ¿Sí? ¿Les parece? Dale, Sí, buenísimo. ok, profe. Bien. Una Perfecto, consulta, profe. profe. Sí. El trabajo práctico, o sea, nos vamos a conectar, para entender bien, Sí. el 23 nos vamos a conectar para hablar del trabajo práctico o Si no es hay, dar las instrucciones No, y... si no hay dudas respecto del material, para el viernes que viene ya estaríamos subiendo directamente la consigna del trabajo práctico número 2, ¿sí? Vamos a Genial. tratar de ser lo más específicos posible en el sentido de de qué material van a partir, qué es lo que se pide en el trabajo práctico y cuáles van a ser los criterios a tener en cuenta cuando nosotros los evaluemos, por ejemplo. Y ¿Sí? otra consulta, Sí. para así ya queda grabado así de Ujú. después cuando lo vea alguien más, ¿sabe? Sí, sí, Sí o sí, podemos trabajar con los mismos grupos que tenemos, sí, tranquilamente. pero sí o sí tenemos que agregar la cantidad que falte para que seamos 5 o podemos trabajar, ponerle 3 personas si queremos. A ver, lo ideal sería que trabajen en grupos de 5 personas o 4 personas, ¿sí? ¿Por qué? Sí, Porque cada grupo va a dar lugar a un trabajo, ¿sí? A un mapa visual, en este caso, ¿sí? Si sí. nosotros tenemos muchos grupos de poquita gente, tenemos un montón de trabajos más, y el tema es que nos vamos a demorar más en corregirlos. Sí, porque por ahí en el trabajo práctico número 1 me habían consultado si ya estaban las notas grupales y... ¿Sí? Entonces, en ese Sí. sentido, nos vamos a demorar un poco más si hay más grupos. Por eso digo, lo ideal es que sean grupos de 4 o 5 personas. Si no queda otra opción, ¿sí? Si no queda otra opción, bueno, habrá algún grupo conformado como máximo por 3 personas, ¿sí? Pero, ya les digo, lo ideal es que los grupos sean de 4 o 5 personas. Así podemos tener rápidamente los resultados también, de paso. Porque recuerden Buenísimo, que profe. después de esto viene el trabajo final, ¿sí? Después de esto viene el trabajo final, donde vamos a dar la consigna apenas terminemos la unidad 4, ¿sí? Entonces, por eso también necesitamos dejar un tiempo, pero ya para cuando ustedes arranquen con el trabajo final, la idea es tener corregido ya este segundo trabajo práctico. ¿Sí? Sí, Bien, buenísimo. perfecto. Bien, vamos a detener la Bien, profe, grabación. muchas gracias.